Para todos mis hermanos, mis amigos, para todo aquel que tiene la oportunidad de ver esta meditación en video, un cordial y afectuoso saludo. Vamos a estudiar la hermosa palabra de Dios, vamos a meditar en ella y quiero proponerle dos palabras que tal vez encierran mucho de lo que vamos a hablar en este tiempo. Las palabras son vergüenza y conexión y creo que sería bueno tenerlas ahí en nuestra mente en la medida que nos vamos adentrando en el estudio de la palabra. Quiero proponerle que estudiemos para empezar Génesis 1, la revelación de Dios acerca de sus propósitos para toda la creación y en especial en la creación del hombre. Quiero proponerle un esquema que tal vez ya hemos utilizado, pero que nos ayuda a entender un poquito esas relaciones que el Señor tenía en mente para que el hombre ejerciera como un virrey, por decirlo así, de la creación. Y la primera relación esencial es la relación del hombre, y tal vez este hombre que tenemos dibujado allí representa al primer hombre, a Adán, que tenía una relación particular y principal, y era con Dios. Dios, que en el principio creó los cielos y la tierra, había decidido crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios. Había decidido crearlo varón y hembra. Y el Señor tomó barro entre sus manos y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Entonces, lo que Dios da al hombre esencialmente es todo lo que tiene que ver con la vida. ¿Qué demandaba Dios del hombre? En Génesis está perfectamente estipulado que el Señor demandaba. Le dice el Señor a Adán, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. ¿Y qué le dijo? Bueno, de todo árbol del huerto podrás comer, mas de este árbol, el de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque habrá una consecuencia, morirás. ¿Qué demandaba entonces Dios del hombre? Obediencia. Hay otra relación también particular, y es que dentro del propósito de Dios, el hombre estaba en medio de la creación. Y la creación le daba provisión, le proveía todos los recursos necesarios para la vida. Hasta el día de hoy, todos nuestros recursos provienen de la creación que Dios nos dio. ¿Y cuál era esa relación? Fíjese, una relación también vertical, pero el Señor le había dado al hombre la potestad de señorear en los peces, en las aves, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, de fructificar y multiplicarse, de labrar ese huerto y explotarlo de la mejor manera. Entonces, esa relación con la creación era señorío. Señorío de los recursos que la creación proveía para el hombre. Hay otra relación bien particular, y es que Adán también se relacionaba con él mismo, con el yo. Adán sabía una cosa, su alma le mostraba su identidad, él sabía que no era Dios. Al mismo tiempo sabía que no era otro animal más de la creación, ni era una planta, ni era un árbol, ni era una montaña. Adán sabía que era diferente. Su alma, su interior le proveía identidad. ¿Y qué debía el hombre a esa identidad? Aceptar que él no era Dios, que él no era un animal, que él no era una piedra. Tenía que aceptar que él era una creación especial de Dios, un hombre. Pero hay otra relación particular. Y fíjense que aquí vamos a tener una serie de versículos muy importantes para nuestro tema de hoy. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. El Señor, en principio, había visto toda su creación y había dicho, mire, la creación es muy, muy, muy buena, excepto en una cosa, que en ese momento el hombre, Adán, estaba solo y eso no era para nada nuevo. Entonces, ¿qué dice Dios? Haré ayuda idónea para él. Y le dio como regalo a Varona, la primera mujer, que es una representación, claro, de la unión matrimonial que habría entre ellos, pero también es una representación de la relación del hombre con todos los demás hombres, con toda la sociedad, con todos los que están a su alrededor. Y el Señor dijo que la ayuda idónea para Adán sería esta nueva persona de la humanidad. ¿Qué traía esta nueva persona y que representaba a los seres humanos? Ayuda. ¿Y qué demandaba esa ayuda? También ayuda, una ayuda recíproca.
Quiero que notemos ahí un punto importante de Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, con una característica fundamental. No se avergonzaban. En el principio no existía la vergüenza alrededor de la desnudez. Y quiero que piense que no solamente la palabra se está refiriendo a la desnudez física, sino se está refiriendo a presentarnos exactamente como somos. No se avergonzaban ninguno de ellos de lo que eran en ese momento. No había vergüenza de ser hombre, no había vergüenza de ser mujer. El pecado no había entrado todavía en esa creación perfecta. Y aquí vamos a saltar a Génesis capítulo 3. Fíjate lo que dice Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comerás del árbol del huerto. Eva en ese momento les pone las consecuencias de comer de ese árbol. Y la serpiente niega la palabra del Señor diciendo: no moriréis. Dios te está engañando. Él sabe que el día que comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esta conversación tan peligrosa, mis hermanos, es la que lleva al desastre. Así comienzan todos los desastres, porque la serpiente, sin lugar a dudas, no obliga, pero sí insinúa. Insinuó que Dios no era sincero, que Él no era una persona digna de confianza, que Él los estaba engañando. En síntesis, que Él no era bueno. Y sembró esa duda acerca de la bondad de Dios, creando desconfianza. Y esa desconfianza, fíjate en qué terminó. En la mentira para ellos de ser como Dios, de decidir sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo, una potestad que solo se le confiere a Dios. ¿Y qué pasó? Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno, que el árbol era agradable a los ojos, que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y también su marido, el cual comió como ella. Y fijémonos que es allí donde literalmente, como lo vemos aquí en el gráfico, llega la caída, en ser como Dios. Fíjate cómo se distorsionaron las relaciones de tal manera que, por ejemplo, la relación con Dios, ahora en una naturaleza caída, lo vemos simplemente como una ayuda que nos puede apagar los incendios. Fíjate la relación con nosotros mismos. Ahora estamos centrados en nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que mandamos sobre nuestra vida. Y en la naturaleza caída obedecemos ya no a Dios, sino a lo que pensamos, a lo que sentimos, como le pasó a la misma Eva, que consideró por sus emociones que podía desobedecer sin consecuencias. Fíjate que aún la creación, que antes nos proveía recursos, ahora es la que nos provee identidad, porque somos lo que tenemos. Si acumulamos muchas cosas de esta creación, creemos que eso es lo que finalmente nos da vida y aceptamos esa condición. Ahora, ¿cómo vemos a los demás? Los que debían ser nuestra ayuda idónea y nosotros ayuda idónea para ellos, ¿ahora qué son? Los vemos como nuestros recursos. ¿Qué puede yo sacar de ahí? Y nos enseñoreamos de esas relaciones horizontales. Fíjate cómo distorsionó el pecado. Pero quiero especialmente hablar y aquí continuar viendo el texto, y aquí tenemos los textos claves que hemos visto, viendo el texto de Génesis 3:7 al 11. Analicemos algunas palabras, porque pasó algo particular en el versículo 7. Dice la palabra: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Fueron abiertos los ojos de ambos. Así como la serpiente había dicho, ¿serían dioses? No, de ninguna manera. ¿Y qué consecuencias trajo inmediatas para ellos? Fíjate que primero conocieron. ¿Qué conocieron? Que estaban desnudos. Se vieron a sí mismos. Bueno, para muchos intérpretes, la desnudez de Adán y Eva antes de la caída no existía, en el sentido que sus cuerpos no eran visibles tal como son. Estaban cubiertos por una luz, así como la luz que cubrió al Señor Jesucristo en la transfiguración. Y esa luz se fue en el momento de la desobediencia. Y ellos conocieron que estaban desnudos, dice la palabra.
Y como se vieron a sí mismos desnudos, sintieron vergüenza. Recuerde que ellos no se avergonzaban antes de la caída de su desnudez. ¿Y qué hicieron? Cosieron hojas de higuera para dar una imagen diferente. Ellos se vieron bajo la mentira de que eran como Dios, se vieron a sí mismos rotos, se vieron a sí mismos dañados, pero eran palabras de la mentira del mismo Satanás. Continuamos viendo el texto, versículo número 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Primero conocieron que estaban desnudos, después cosieron hojas de higuera para hacerse delantales, y ahora se esconden. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron primeramente de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo una pregunta fundamental: ¿dónde estás tú? Esto que nos responde el hombre va a ser muy importante para lo que vamos a ver hoy. Recuerde que estaban avergonzados, se vieron a sí mismos bajo la mentira de Satanás, cosieron ojos de higuera y además de eso se escondieron. Y Adán responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Adán está resumiendo un poquito de su desconexión con Dios. Tuvo miedo ahora de Dios, el que andaba con él en el huerto, el que lo había creado, el que lo había hecho a su imagen, tuvo miedo y se esconde. Pero ve algo muy particular. Adán no dice nos escondimos. Y aquí lo que vemos es que esa vergüenza también trajo una ruptura en las relaciones horizontales del hombre. En este caso, en la relación de Adán con Varona, con Eva, con la mujer. Se había roto esa relación en ese momento. Se había roto esa conexión por la vergüenza. Mis hermanos, fuimos creados con la necesidad de conectar con otros. No solamente en el ámbito matrimonial, no solamente en el ámbito tal vez familiar, no solamente en el ámbito de nuestros amigos y nuestras amigas, no solamente en el ámbito de nuestra amistad con otros, en el ámbito de que estamos creados para conectar dentro de una sociedad. Y esa necesidad de verse conectados los unos con los otros era parte del diseño de Dios, de estar en comunidad, de tener compañerismo. Es parte de la misma imagen de Dios, que fíjate, por la Trinidad sabemos que nunca ha estado solo. Y fíjate lo que le dice el Señor en el versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esta es una pregunta profunda acerca de la vergüenza, mis hermanos. Y no estoy hablando de la vergüenza que podemos sentir en ciertas situaciones, porque la vergüenza es una emoción que surge cuando nos sentimos mal respecto de nosotros mismos. Es decir, cuando nos podemos sentir inferiores, incompetentes, incapaces, fracasados, o que tal vez no somos dignos del amor o del aprecio de una persona, aún de Dios. Y la relacionamos mucho con el fracaso. Y precisamente esto era lo que estaba pasando con Adán. Había fracasado en su propósito al escuchar mentiras sobre sí mismo. Porque la vergüenza tiene que ver mucho con lo que piensan otros o cómo nos evalúan tal vez negativamente otros o piensan mal de nosotros. Por ejemplo, cuando recibimos una humillación, una burla, una crítica, cuando cometemos un error públicamente, nos empezamos a preguntar, tal vez como lo estaría haciendo Adán, ¿qué está pensando el otro de mí? ¿Qué está pensando Eva de mí? ¿Qué está pensando Dios de mí? Nos preocupa cómo los perciben los demás. Y muchas veces la vergüenza tiene un fundamento en cosas verdaderas. Claro, si hacemos algo mal, si pecamos contra Dios, lo natural es sentir vergüenza, es una manifestación, una expresión misma de la culpa. Aún nos avergonzamos con nosotros mismos porque tal vez no cumplimos nuestras propias expectativas o ideales. Y mis hermanos, hay que manejar muy bien este concepto de la vergüenza, porque una vergüenza que no se maneja adecuadamente puede estar relacionada con la depresión, con la ansiedad, aún con la incapacidad de poder acercarse a otros, de poder acercarse a Dios mismo. Y esa vergüenza se vuelve parte de nuestra misma vida. Tal vez usted lo ha sufrido cuando usted tiene una autoevaluación negativa de sí mismo
empieza a tener conductas de evasión, hasta físicamente puede evadir la mirada con ciertas personas, retraerse de ciertas conversaciones, de ciertas interacciones con otros, de no manifestar lo que usted siente, de tal vez querer, como Adán y Eva, coser hojas de higuera para dar una imagen diferente de lo que usted cree que es. Claro, y estamos hablando más allá de simplemente tener vergüenza por tener el outfit inadecuado para una reunión social, o tener pena tal vez por hablar en público delante de muchas personas. Pero mis hermanos, estamos hablando de una vergüenza más arraigada que puede volverse excesiva y hasta paralizante, afectando nuestra propia vida de interacción, aún con Dios y aún con las personas, aún con la iglesia. Porque mis hermanos, es muy fácil coser hojas de higuera y dar una imagen tal vez diferente de quiénes somos. Aún en las redes sociales podemos dar una imagen tal vez diferente de quién es cada uno de nosotros, de qué es lo que hacemos. Generalmente las redes sociales solo reflejan un porcentaje mínimo de nuestra vida en los momentos de triunfo, de felicidad, de gran alegría, de unión familiar, pero no reflejan realmente quiénes somos. Y la pregunta del Señor: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que había algo mal en ti ahora? ¿Quién te enseñó, quién te engañó con ciertas ideas que durante toda nuestra vida tal vez han sido puestas de diferentes maneras? Tal vez a través de un abuso, de una vida en la niñez con padecimientos de bullying, de acoso. Tal vez nuestros mismos amados, aún sin intención, crearon en nosotros una sensación de vergüenza, diciéndonos mentiras sobre lo que nosotros somos. Y crecimos con esas mentiras y han sido una carga en nuestra vida. Y quiero que pensemos en una ilustración particular que hay en la palabra de Dios acerca de un hombre que sentía vergüenza. De un hombre que, aunque creyente, porque la Biblia dice que es creyente, está dentro de los héroes de la fe, sentía vergüenza de sí mismo, sentía vergüenza de su pueblo. Quería vivir escondido, quería no luchar, no pelear. Estaba de alguna manera paralizado con esas formas de vergüenza manifestadas en su propia vida. Y está aquí mismo en el Antiguo Testamento. Quiero que pensemos y dispongámonos para ver un segundo pasaje para estudiar en este día en el libro de los Jueces. Recuerde que el libro de los Jueces refleja un periodo oscuro, un periodo triste, caracterizado por la vergüenza misma, por la derrota, la esclavitud, y fue un tiempo de retroceso moral y espiritual en la vida de Israel. En el libro de Josué se nos había narrado cómo el pueblo, bajo el liderazgo del mismo Josué, conquistó gran parte de la tierra prometida. Pero todo eso aprendido finalmente en el desierto, mis hermanos, se fue olvidando, porque no fue enseñado. Fíjate ahí en el libro de Jueces 2:8 nos empieza diciendo: entonces Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Versículo 10. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Y fíjese que empezó de allí un ciclo que duró 410 años. Un ciclo terrible de dolor y de vergüenza que tenía, fíjate, unos parámetros bien definidos. El pueblo en su idolatría rechazaba al Dios poderoso, se había olvidado de él. Dios tenía una reacción a ese rechazo y retribuía con aflicción a través de pueblos que esclavizaban. Finalmente, el pueblo, viendo todo lo que estaba pasando, se arrepentía, volvía al Señor, buscaba al Señor. Y el Señor rescataba a través de una persona, de un juez que liberaba al pueblo de la opresión que hombres de pueblos vecinos hacían sobre Israel. Eso duraba un tiempo y el pueblo volvía otra vez a caer en ese ciclo constante de dolor, de vergüenza, de miedo, de desconexión con el Señor. Y quiero que veamos especialmente un juez y la vida personal de un juez y lo que el Señor hizo para rescatarlo del hoyo, del miedo, de la vergüenza. Ese es el caso de un hombre llamado Gedeón.
En el tiempo de Gedeón, fíjese que los madianitas eran ese pueblo opresor. Estaban los madianitas robando, estaban matando, estaban quitándole toda la dignidad al pueblo de Israel de diferentes maneras. Y a partir del versículo 11, vamos a ver todo este pasaje desde el 11 hasta el 16, el Señor decidió rescatar, el Señor decidió salvar, el Señor decidió traer libertad a este pueblo por mano de un hombre. Y es a través del ángel del Señor, del ángel de Jehová, que sin lugar a dudas es el mismo Señor Jesucristo preencarnado. No era cualquier ángel, era el mismo Dios viniendo al rescate del pueblo de Israel. Y fíjese el versículo 11. Y vamos a comparar ahí la situación de Gedeón y la mano, la obra de Dios en la vida de Gedeón. Dice el versículo 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Y aquí viene el ángel del Señor al encuentro de este hombre, de Gedeón, hijo de Joás. Y Gedeón estaba en una situación muy particular, en un lugar un poco inadecuado. Dice que estaba trillando trigo en el fondo de un lagar. ¿Para qué? Para esconder el grano de los madianitas. Pero este esconder, mis queridos hermanos, tiene que ver mucho con la condición del corazón de Gedeón. Él mismo se estaba escondiendo. Él mismo estaba avergonzado. Vamos a ver más adelante por qué. Él mismo estaba en una situación de miedo, de dolor, por toda la situación que estaba pasando, aún dentro de su clan, aún dentro de su propia familia. Y el autor de Jueces nos quiere indicar que tal situación de miedo y de dolor llevó a Gedeón a esconderse en un lugar inadecuado. El lagar era el sitio usado para pisar las uvas, era un hueco prácticamente sobre el piso, y el acto de trillar el trigo que estaba haciendo Gedeón era un acto que se debía hacer en una parte alta, donde la brisa llevara la paja del trigo y el trigo quedara limpio. Pero Gedeón estaba tan asustado, tan escondido, y fíjate que está absolutamente solo. Está trabajando, pero absolutamente solo. Sin lugar a dudas, él no está buscando a Dios. Es Dios el que viene a su encuentro. Fíjate lo que dice el versículo número 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció. Primero el ángel del Señor estaba allí sentado. Ahora se le aparece y le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. La segunda persona de la Trinidad, el Cristo preencarnado, viene al encuentro de Gedeón. ¿Cómo estaba Gedeón? Estaba solo, mis hermanos. Estaba seguramente avergonzado. Quería cuidar aparentemente lo poquito que tenía. Se sentía abandonado aún de Dios. Tal vez seguramente de otros, de su familia. Y el Señor en medio de ese desierto revela su presencia. El Señor en medio de ese desierto decide no solamente sentarse a ver debajo de ese gran árbol a Gedeón, sino decide aparecerse. Se aparece como un hombre común y corriente. Dice que Gedeón aparentemente no se asusta, sino recibe la palabra de Dios. Y fíjate que es una palabra de cercanía, guerrero valiente. Y es muy paradójico y tal vez hasta humorístico pensar que este hombre allí metido en ese lagar, escondido, miedoso, avergonzado, sea realmente un guerrero valiente. El Señor no estaba buscando un soldado, tal vez afilando su espada, preparando su tropa, preparando su armadura, idealizando su estrategia de guerra para liberar a los madianitas. Va en busca del hombre tal vez más avergonzado de ese momento en Israel. Y revela tal vez la verdad más esperanzadora. Mis hermanos, si tú eres de Cristo, si tú eres de los escogidos de Dios, podemos aferrarnos a estas verdades. La Biblia dice que para los que están en Cristo Jesús, para todos los que son del Señor, no hay condenación. Ya no hay condenación. Porque nadie nos separará del amor de Dios, ni tribulación ni angustia, ni aún la corrupción y el pecado de este mundo y nuestro propio pecado nos podrán separar del amor de Dios, porque Cristo ha reconciliado todas las cosas, y entre ellas el miedo y la vergüenza, mis hermanos, no podrán separarnos del amor de Dios.
Y empecémonos por llevarnos esta verdad de lo que el Señor le revela. Guerrero valiente, el Señor está contigo. En medio de la soledad, en medio de la vergüenza, en medio del miedo, la realidad de que el Señor está con nosotros, de que somos sus hijos, de que estamos en sus manos, de que Él tiene un propósito con nosotros, nos ayuda a no creer las mentiras del mismo enemigo. Del enemigo que tal vez ha usado la mentira de la indignidad, de la incapacidad, de la insuficiencia. Porque es el enemigo el que finalmente te dice no eres lo suficientemente hombre, o no eres lo suficientemente mujer, o no eres lo suficientemente bello físicamente, lo suficientemente inteligente, no eres capaz de muchas cosas. Mis hermanos, son mentiras que el enemigo, tal vez a través de diferentes situaciones en la vida, va sembrando en el corazón de cada uno de nosotros. Y la sembró en Gedeón. Pero el Señor viene en rescate de su pueblo, pero primero viene en rescate del propio corazón de Gedeón. Sigamos viendo aquí el siguiente versículo después de ver esta primera verdad. Fíjese, ahí continúa en el versículo 13, y aquí hay una comparación, porque Gedeón no aceptó estas palabras fácilmente. Y hay una comparación entre la incredulidad de Gedeón y la afirmación de Dios, lo que dice Dios. Fíjate lo que dice Gedeón. Señor, respondió, si el Señor está con nosotros. Gedeón empieza a indagar, ¿por qué nos sucede todo esto? Empieza a preguntar Gedeón, ¿y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero resaltemos esta parte, mis hermanos. Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Ante la verdad de Dios, la respuesta de Gedeón, mis hermanos, ¿cuál es? Incredulidad. Como que le está diciendo, uy, tal vez usted se equivocó de pueblo o se equivocó de casa. Y aunque Gedeón no sale huyendo, hay algo que debemos apuntarle a Gedeón. Él abre su corazón. Él expresa su dolor. Él veía la situación que estaba pasando su pueblo, su clan, su tribu, su propia familia y él mismo. Y abre ese corazón desesperanzado, lleno de dudas, y le pregunta a Dios, bueno, ¿y de dónde estás tú? Tal vez usted en estos días está haciendo esa pregunta en medio de su situación. ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde está ese Dios del cual he oído que ha hecho tantas cosas, aún tal vez en mi propia vida, en el pasado? Y aunque Gedeón está señalando a Dios y tal vez no estaba pensando en las consecuencias que estaban sufriendo por su propio pecado, por haber abandonado al Señor, por ir tras dioses ajenos, dioses que realmente no son dioses, y no pensar que Dios había advertido sobre que esta infidelidad del pueblo, de cada uno de los miembros del pueblo, traería consecuencias que los hicieron alejarse de Dios, tal vez producto de su propia vergüenza. Y tal vez es fácil señalar a Dios, pero mis hermanos, aquí nos da un buen tip para tener en mente, y es que podamos abrir el corazón delante del Señor y mostrarnos vulnerables. Y a veces, mis hermanos, creo que parte de hacer eso es poder abrir nuestro corazón delante de otro, mostrarnos vulnerables, mostrarnos realmente como somos, porque Dios ha creado su propia red social que se llama la iglesia, y tal vez con mucha sabiduría podemos acercarnos a otros y empezar a mostrarnos como realmente somos, lo que realmente pensamos, lo que realmente sentimos. Tal vez dejar de lado las hojas de higuera que muchas veces queremos poner delante de otros, aún en la misma iglesia, y poder compartir momentos de abrir el corazón, de ver nuestra propia vergüenza, de mostrarnos realmente como somos y tal vez no querer impresionar a nadie. Gedeón lo estaba haciendo con el mismo Señor, y en medio de su reclamo y de su dolor, fíjate que el Señor no le trata de ninguna manera con dureza. Por el contrario, el Señor es tan, pero tan paciente, versículo 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo. Otras versiones dicen que el Señor lo encaró. Pero fíjate que no lo encaró tal vez como a Jod,
que a Job le dice, ciñete los lomos, te voy a preguntar a ti, y le hace 60 y pico preguntas. Dios decidió, en vez de eso, fíjate una cosa, lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. El Señor está afirmando la vida de Gedeón, diciéndole que Él está en ese momento, que siempre ha estado y que ha decidido enviarlo a Él, utilizarlo a Él aún en medio de su miedo, de su dolor, de su vergüenza. Mis hermanos, el propósito de Dios con cada uno de nosotros es utilizarnos como creyentes. El Señor le da palabras de afirmación a este hombre. El Señor muestra su misericordia. Y el Señor, que conoce ese corazón desesperanzado, tal vez por lo que ha vivido, en este momento está afirmándole que Él será el enviado por el Señor a esta tarea. Gedeón tal vez se sorprendería diciéndole el Señor que con la fuerza de él no se veía para nada como un valiente guerrero, era un miedoso. Pero aquí hay algo importante, mis hermanos. Dios nos ve como lo que somos acorde a su propósito. Y a veces nosotros no vemos esas cosas. Fíjate que Gedeón tiene grandes cosas. Gedeón no es un vago, Gedeón es un gran trabajador. Gedeón amaba a su pueblo, amaba a su familia, y aunque en medio de esa soledad por la vergüenza, Gedeón sabe de las realidades que está pasando su pueblo. Gedeón, mis hermanos, tiene un deseo genuino que Dios restableciera. El ángel del Señor tal vez él mismo no sabía quién era exactamente, pero era alguien que le estaba hablando de lo que el Señor quería hacer con él. Gedeón es también una persona enseñable y que finalmente reconoce su debilidad. Y reconocer la debilidad, mis hermanos, es una fortaleza. Mostrarse vulnerable es una fortaleza que creo que muchos necesitamos desarrollar más. Mostrarnos como realmente somos, con todas nuestras luchas, con todo nuestro desánimo, aún con todo nuestro dolor, aún con todo nuestro sentimiento de dignidad por las mentiras tal vez que hemos recibido. Y el ángel no tiene en cuenta lo que otros opinan sobre Gedeón. Dios no tiene en cuenta lo que él mismo opina sobre sí mismo. El ángel deja claro que él haría grandes cosas porque él es el que enviaba, porque él estaría con Gedeón. Y mis hermanos, eso nos libra del temor de los hombres, porque el temor de los hombres es paralizante. Y aún nuestra alma, nuestra propia alma puede verse envuelta en ese temor por medio de la vergüenza que paraliza, que adormece el corazón, que nos llena de miedo y de temor y solo nos permite ver las cosas de la manera que la vemos y no de la manera que lo ve Dios. Y aquí hay la segunda palabra para hoy para nosotros, es que el Señor es quien te envía con un propósito específico en lo que Él quiere hacer, en lo que Él quiere hacer con su familia, en lo que Él quiere hacer con su iglesia, en lo que Él quiere hacer con su ministerio, en lo que Él quiere hacer con todas las áreas de su vida. Pero fíjese que Gedeón aún seguía inseguro y va a seguir inseguro. Las palabras del Señor no trajeron una seguridad inmediata de ninguna manera. Y fíjese lo que dice el versículo 15 en adelante. Gedeón le responde al Señor: ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Fíjate lo que dice Gedeón: mi clan es el más débil de la tribu. Yo soy el menor en importancia. Gedeón consideraba su tribu la más débil, la tribu de Manasés. Consideraba su clan el más débil dentro de la tribu de Manasés. Consideraba su familia la más débil dentro del clan de la tribu de Manasés. Y a él como el menor en importancia. Fíjate que la inseguridad, producto de la vergüenza de Gedeón, es muy grande. Y tal vez Gedeón le está diciendo al Señor: mire, yo creo que tú puedes librar, pero no a través de mí. A mí me han dicho que soy lo menos de lo menos. ¿De dónde venía esa inseguridad? Seguramente todo lo que había recibido Gedeón en su vida. En medio de una situación difícil políticamente, en medio de ser un pueblo esclavizado, en medio de ser una tribu débil, en medio de tener una familia débil, y tal vez donde él era señalado, no sabemos exactamente por qué circunstancia, de ser lo menor de lo menor. Y Gedeón había creído esa mentira.
Y por eso estaba ya escondido en un lagar, paralizado. ¿Cuál es la respuesta del mismo Jesús? Versículo 16. De nuevo, el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuviera luchando contra un solo hombre. ¿Cómo podía creer Gedeón semejante cosa? Los madianitas eran gran cantidad de soldados, un ejército poderoso. Es más, los madianitas eran un ejército preparado. Los madianitas eran un pueblo de guerra. Los madianitas se habían instalado ya hace mucho tiempo dentro de ese pueblo y estaban esclavizando a Israel en ese momento. ¿Cómo podía Gedeón hacerlo? Mis hermanos, recordemos que los propósitos del Señor siempre es utilizar a veces las menos capacitados para hacer las tareas. Utilizó a Moisés, que creía que era incapaz por su tartamudez, a Jeremías, que se creía incapaz por su juventud, a una mujer, a la misma Esther, que se creía incapaz aún simplemente por quererse un adorno hermoso dentro del palacio y del rey, de evitar la exterminación. David, que simplemente creía que era un pastor más y no se veía a sí mismo como el rey, el cual el Señor así lo veía. El mismo Pedro, que no se creía más que un pescador, el Señor lo veía como un líder. Y mis hermanos, Pablo nos dice que debemos recordar, nos dice que recordemos, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios. Los creyentes en su mayoría no eran gente preparada, eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, no tenían grandes posiciones, o no eran ricos cuando el Señor los llamó. Dice el versículo 27, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia del Señor. Es precisamente lo que está pasando con Gedeón. Mis hermanos, Dios no le dice a Gedeón, tú puedes, confía en ti mismo, tal vez como uno podría pensar que lo pueden muchos hacer hoy. Y esta es la tercera palabra del Señor hoy para nosotros. De nuevo nos dice, yo estaré contigo. Importante, mis hermanos, no es cómo nos ven los demás, ni siquiera cómo nos vemos a nosotros mismos, sino que la palabra nos revela cómo nos ve Dios a nosotros mismos, así como lo está revelando a Gedeón. Y este es, mis hermanos, solo el principio del trato de Dios con este hombre, con Gedeón. Porque él continuó, mis hermanos, en altas y bajas. Fue todo un proceso donde el Señor le probó que el respaldo de Dios era real. Usted lo puede leer más adelante, que es a través de una ofrenda, a través de un vellón, a través de su compañía de soldados que fue reducida al mínimo, a través de una estrategia de guerra sin lugar a dudas impactante, por medio de la cual Dios entregó en manos de Israel a los madianitas. Pero la realidad es que Gedeón, mis hermanos, es un hombre que en medio de su vergüenza el Señor quiere utilizar. En medio de su miedo y de todo lo que estaba, de la manera en que él se escondía, en medio de todo eso el Señor lo quiere utilizar. Y él, como creyente, ha pasado finalmente a través de ¿quién? Del ejemplo perfecto de guerrero que es el Señor Jesucristo. Usted tal vez puede ver aquí a Gedeón caído, puede ver al mismo Adán caído, puede verse a usted mismo caído. Pero fíjate que es el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová que veíamos acá, que en una cruz se hizo caída por nosotros, se hizo maldición por nosotros. Llevó nuestros pecados en esa cruz para restaurar, fíjate, todo lo que se había roto, todo lo que se había destruido, todo lo que estaba mal. Y ahora con Cristo, dice Pablo, estamos juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Él es el que está restaurando todas las cosas, finalmente para hacerlas ¿qué? De la mejor manera. Para que le reconozcamos como nuestra vida y le podamos obedecer. Para que aceptemos quiénes somos ahora en Cristo.
para que tengamos un señorío sobre la tierra que el Señor nos dio, en medio de que esta es parte también de la vida eterna. Y ante todo, para que tengamos una conexión con otros a través de ayudarnos mutuamente. La iglesia está allí para que nos edifiquemos unos a otros, para que seamos de ayuda a otros. Pero fíjate que la vergüenza a veces rompe ese buen propósito del Señor y nos aislamos y nos escondemos y nos ponemos hojas de higuera para aparentar lo que tal vez no somos. Y el Señor nos enseña hoy, mis hermanos, que en Cristo podemos cumplir el propósito del Señor en la vida de cada uno de nosotros, propósito de ayuda para poder ayudar a otros y crecer en este camino, y que estas relaciones finalmente sean para la gloria del Señor. Y tal vez si usted no conoce al Señor Jesucristo, el Señor le dice hoy, Juan 5:24, de cierto lo digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El evangelio que dice que Cristo murió por nuestros pecados, la muerte que nosotros merecíamos, y que dice que Él resucitó de los muertos como una evidencia clara del respaldo de Dios sobre esa vida y sobre esas palabras, hoy nos dice: el que oye mis palabras y cree al que me envió, y cree la palabra de Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Empieza una vida donde el Señor restaura todas las cosas poco a poco. Fíjate que tuvieron que pasar muchos años para que un hombre como el apóstol Pablo, y vamos a terminar con esto, dijera en su segunda epístola a Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto en medio de la cárcel, en medio del dolor. Pero fíjate, Pablo dice: pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. Y fíjate que fue el proceso con el mismo Gedeón. Yo sé a quién he creído. Y yo sé también a quién no debo creer. Las mentiras hoy fluyen. Fueron las mentiras que recibió Adán, las mentiras que recibió Gedeón. Pero Pablo, en su crecimiento espiritual, puede decir: yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mis hermanos, que podamos, como Pablo, aún como el mismo Gedeón, aún como el mismo Adán, creyentes en diferentes momentos de la historia del Señor, de la historia del plan de redención del Señor, podamos decir como Pablo: nosotros sabemos a quién hemos creído, y que la vergüenza sea eliminada, la vergüenza producto de las mentiras sea eliminada de nuestro corazón, porque Él es poderoso para guardarnos en el camino que ha iniciado en la vida de cada uno de los creyentes. Mis hermanos, esto les quería compartir. Espero que tengan un bendecido día y que podamos meditar en estas palabras. Que el Señor nos llene de fortaleza y de ánimo y de fe en sus propias promesas. Un abrazo para todos ustedes. Feliz día. Chao.